yo espero de verdad que sea lo más interactiva posible la sesión de hoy, porque es como las sesiones clínicas están concebidas, prácticas, provocativas, para un poco haceros ver que, bueno, que aquí hay que reflexionar mucho, que ese es el trabajo un poco que nos toca como psicólogas. Voy a generalizar en femenino porque la mayoría de personas que he podido ver creo que son mujeres. Vale, voy a ocultar esto y esto lo oculto y así veis la pantalla perfecta. Vale, bueno, pues vamos a ello. Semejanzas entre el tratamiento de fobias y de la frustración en TEA. Simplemente en comprobar que me oís todos bien, ¿verdad? Y se ve bien la presentación. ¿Sí? Vale, vamos a ello. A ver, quiero ver el chat, que se me oiga. Perfecto. Me voy a dejar aquí un rinconcito, quiero estar pendiente. Pues vamos a ello. Mirad, para hablar de tratamiento de fobias tenemos que aclararnos un poco, a permitir que concretemos qué es esto de fobias, porque esto cómo se construye. Os recuerdo que estamos en un contexto infanto-juvenil, entonces sí que tenemos que tener claro cómo se construye, cuál es la construcción evolutiva de este concepto. Para ello es necesario que entendamos qué es un miedo. Un miedo es una emoción normal, adaptativa, depende de una habilidad para valorar de forma rápida una situación amenazante y por rápida me va a permitir movilizar fisiológicamente mi cuerpo para permitirme realizar una respuesta ante una amenaza o peligro. Pero entonces, en resumen, a mí lo que más me interesa es que entendamos que es normal tener miedo, no hay que censurarlo, hay que saber gestionar esto, es adaptativo, surge de una habilidad rápida para valorar un escenario. Es decir, yo no voy a poder tener miedo si no tengo estabilidad. Dicho del revés. Evolutivamente es muy importante que la utilidad, la funcionalidad de la conducta para ir creando a lo largo del ciclo vital un desarrollo óptimo, ajustado. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que cuando surgen los miedos, quiere decir que ya podemos empezar a ver que ese cerebro de ese pequeñajo ya empieza a estimar riesgos, amenazas y empieza a tener un conocimiento del mundo mucho más enriquecedor. Además, sí o sí va acompañado de una respuesta fisiológica que también tiene que saber interpretar el menor, pero además luego tiene que haber una programación de una respuesta conductual. Esto es como muy obvio. La cosa es que esto nos hace falta refrescar muchas veces, que es en evolutiva, en infanto juvenil, tengo que enfatizar siempre mucho. Es muy importante que no perdáis de vista la imagen de desarrollo normativo, porque es a eso hacia donde tenemos que dirigir la intervención. Entonces, ¿qué ocurre cuando le doy de verdad el enfoque evolutivo en la comprensión del miedo? Voy a encontrar que son habituales los miedos en la infancia, no, incluso con una intensidad considerable, pero es que no nos tiene que sorprender que los niños tengan miedo. Hemos dicho que forma parte del crecimiento, es un signo de que está comprendiendo el mundo y sus amenazas. Además, sucede que hay una progresión en la elaboración del miedo. Al principio, en las primeras etapas, se fija en aspectos reales, concretos del mundo que rodea al niño. Y poco a poco va evolucionando el concepto, esa construcción del miedo, y se puede fijar en elementos abstractos, elementos basados en algo que no está presente. Por ejemplo, y tenéis ahí el ejemplo entre paréntesis, el miedo a las serpientes sería tener miedo a algo muy concreto que puedo ver con mis ojos e identifico en todo el bagaje de mi conocimiento que eso puede ser peligroso, pero tener miedo a los fantasmas no existen. Pero es que encima eso ya implica la amenaza de qué podría pasar. Quiere decir que ya hay permanencia de objeto, hay habilidad narrativa, hay un discurso que me puede contar de qué podría pasar y hay un conocimiento que me permite predecir cómo funciona el mundo. Lo mismo pasa en tiempos de sequía con la lluvia. No la veo, pero tengo un temor anticipatorio, porque ya soy capaz de prever
Eso ya me da signos que aunque el niño no lo verbalice con todas las palabras, ya está desarrollando esa permanencia de objeto. Vale. ¿Qué ocurre? Que esto no es solo esto, sino es que además una dimensión importante del aspecto del miedo es que es necesario un adulto para aprender a regularlo. No podemos caer en el error, desde luego al menos no los profesionales de psicología, pensar que el miedo se cura con el tiempo. No, esto no es así. Realmente el miedo es una emoción que se regula con la ayuda de un adulto y se dimensiona, porque de lo contrario tendremos otro problema, que se llamarán fobias, ¿verdad? Porque si en lugar de miedo hablamos de fobia, la fobia es como una exageración de un aspecto normal de la conducta, que hemos dicho que es el miedo. La fobia va a ser un miedo que crece en intensidad desproporcionadamente a la amenaza o respuesta que se asocia a un estímulo de naturaleza no amenazante. Puede que me den miedo cosas que per se no son estímulos amenazantes. Es lo que viene a deciros ahí. Una fobia también se puede desarrollar como un mecanismo de falsa alarma donde ha fallado el análisis de amenaza. Estoy en alerta y tengo miedo al miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La fobia, en resumen, no es normal, es desproporcionado el miedo, es desadaptativo, perdemos funcionalidad cuando tenemos este tipo de miedo, se produce una hiperatención selectiva a los estímulos fóbicos, o a veces también lo llamamos hiperfoco, incluso de carácter obsesivo, porque ya se convierte en una prevención que nos resta funcionalidad, como hemos dicho. Viene acompañado de creencias irracionales que encima, claro, todo resultado de una distorsión cognitiva, es decir, una mala interpretación de lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero es que no solo interpretamos mal lo que sucede, sino que generamos múltiples consecuencias negativas anticipatorias y siempre negativas, con lo cual ya tenemos un sesgo acumulativo de vivencia negativa en la experiencia de tener fobia. Todo esto no es otra cosa que el resultado del error en la valoración rápida de una potencial amenaza, como decíamos antes. Va a venir acompañada de una respuesta fisiológica mucho más grande, mucho más notoria, y va a haber una respuesta conductual de evitación siempre. Siempre tiene que haber una respuesta de evitación. Podríamos poner barra escape, ¿vale? Veremos por qué. Entonces, fijaros, en infanto juvenil, con carácter preventivo, ya estoy en el nivel de miedos, me voy a plantear una intervención para facilitar y asegurarme que el menor entiende y regula bien esto y no se convierte esta emoción en una futura fobia. ¿Cómo se construye? Bueno, el modelo por excelencia que nos explica cómo se construye una fobia o un miedo, ¿vale? Vamos a emplear indistintamente, porque el trabajo va a ser el mismo, solo va a ser más intenso en el caso de las fobias, como podemos comprender. Hablamos de dos fases. Un modelo bifactorial. En la fase 1 se establece un condicionamiento clásico. Me vais a permitir que sea muy rápida en estos temas. Ya veis que esto no se trata de una clase teórica. Intento ir corriendo al contenido práctico que quiero que veamos. Así que si hubiera aspectos teóricos o cuestiones teóricas, pues las trasladamos luego también. No hay problema en repasar contenidos teóricos. Pero bueno, eso es mejor en los másteres, ¿no? Que es donde se repasa más, o incluso en los manuales del grado. El modelo bifactorial, como os decía, se encuentra una fase 1 en la que se produce un condicionamiento clásico y en la fase 2 se mantiene la respuesta gracias a un condicionamiento operante. Entonces, la secuencia de hechos sería como sigue. Fijaros, primero voy a entrar en un estímulo fóbico. No voy a decir de qué naturaleza, no vamos a entrar ahí porque no necesariamente son exclusivamente aspectos observables y tangenciales, o sea, tangibles, como ya sabemos, pero sí que de repente hay algo que yo he asociado por un condicionamiento clásico que eso me provoca miedo. A continuación, yo voy a tener una respuesta fisiológica de alerta, va a ser desagradable, la voy a vivir como algo desagradable, mi propia respuesta. La tercera fase va a ser, esto lo evito, esto no quiero que se repita, voy a tener una evitación si es anticipatoria, es decir, antes de que se produzca esa respuesta, porque ya la veo venir, voy a hacer una conducta de evitación, pero si ya se ha producido la respuesta,
voy a hacer un escape, que va a ser, voy a hacer lo que sea por cortar esta reacción fisiológica o evitar el contacto con este estímulo fóbico. Y la cuarta fase es, bueno, como ya me he escapado, ya la he evitado, tengo sensación de calma, no sé si el chat os molesta aquí. Sí, tendréis acceso a la presentación. Sí, muy bien, gracias. La respuesta fisiológica de calma lo que va a hacer va a ser reforzar justo el punto 3, la respuesta de evitación. Entonces, yo creo que os fijéis en que la respuesta fóbica, o sea, huir, se convierte en un reforzador tremendamente potente porque lo que hace es que eliminas de tu vivencia un estímulo absolutamente aversivo. ¿Será real o no real la amenaza? Nuestro cerebro lo ha catalogado como amenaza. Yo con esto ya me quedo, pero es que el trabajo de intervención, ¿en qué va a consistir? Fijaros que es tremendamente dañino realmente y quiero que lo vivamos como lo es, porque en infanto-juvenil la desventaja que tenemos es que las personitas con las que vamos a trabajar no van a verbalizar tan bien muchas veces como lo hacen los adultos. No quiere decir con ello que los adultos nos lo pongan muy fácil, pero desde luego mis compañeros que trabajan con adultos lo tienen siempre mucho más fácil porque los pacientes van con la idea. Y nosotros muchas veces tenemos que descubrir por dónde van las cosas. Entonces, fijaros, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento por excelencia van a ser técnicas cognitivo-conductuales. Pero concretamente el qué. Estas que tenéis aquí, esta colección, desde desensibilización sistemática, que es la clásica, la más conocida, implosión, una versión un poco más agresiva o invasiva, la práctica reforzada, manejo de contingencias, el modelado, y luego empieza a cobrar importancia una versión de la desensibilización sistemática, pero que se llama tratamiento de única sesión. Son unas sesiones que llegan a durar como máximo en torno aproximadamente de 3 horas. Y con una sesión de 3 horas se zanja el tema de la fobia. Esto que parece ciencia ficción, lo vamos a estudiar aquí porque metodológicamente es importante. Todas estas técnicas las podemos llevar a cabo en vivo o hoy ya también en realidad virtual, ¿verdad? En vivo, pero también en el plano imaginativo, porque recordemos cómo se llevan a cabo estas técnicas. Generalmente, lo que van a fomentar todas ellas va a ser este proceso. Venimos de una sensibilización, de una respuesta de sensibilización que a través de la exposición repetida y controlada vamos a provocar una respuesta de habituación, se va a acomodar esa respuesta y vamos a compensar esa sensibilización. ¿Hacia dónde quiero llevaros? Fijaros, si este es el plan terapéutico, la exposición la tenemos que programar. En general, siempre es una aproximación progresiva. La escalamos, la dibujamos la progresión con el paciente. No la podemos imponer los terapeutas, esto lo tenéis súper claro. Estoy diciendo obviedades solo para refrescar, creo yo que serán obviedades para la mayoría de vosotros. Y poco a poco, una vez hemos escalado esa aproximación progresiva de qué cosas me dan menos miedo, qué cosas me dan más miedo en relación a mi situación más fóbica, voy a tener que aprender a reemplazar la respuesta de miedo por una respuesta de calma ante el mismo estímulo. Es decir, tengo que generar una nueva asociación. Entonces, ¿qué ocurre? En general, la desensibilización sistemática o todas ellas en el trasfondo, lo que buscan es, vamos a trabajar con una jerarquía de ansiedad, vamos a enseñar al paciente técnicas de relajación o de cómo vivir esa tensión con el estímulo fóbico presente, ¿cómo? Mediante exposición, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Si yo me encuentro esto, tengo el esquema de asociación y de desasociación que quiero crear. Tengo la explicación de cómo se construyen los miedos. ¿Qué me encuentro? Me queda construir la habituación. ¿Cómo se produce esto? En la habituación, yo quiero, en esta secuencia de hechos, que la respuesta de evitación y la respuesta fisiológica de calma, realmente quiero cortar este bucle porque lo que quiero provocar es
que tu respuesta de escape o de evitación no se produzca, te vas a tener que quedar expuesto al estímulo aversivo y poco a poco va a ser, ¿me decís que se oye muy bajito? Ah, vale, voy a ver cómo lo puedo subir. Lo intento subir, me dicen que se oye bajito y ahora yo cómo subo esto. A mí me sonaba bien, ¿eh? Porras. Mira que lo hemos comprobado. Me lo acerco, igual. ¿Se escucha bien? Vale. Bueno, voy a intentar hablar también más alto, que igual es más fácil. ¿Vale? Muy bien. Gracias, chicos. Entonces, fijaros, si yo tengo que sustituir esto, el objetivo final es tener una respuesta de calma, fisiológicamente, y observarla, ser capaz de verla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Voy a ocultarme esto, que esto siempre me molesta. Vale, así lo tenemos más limpio. Vale, ¿hacia dónde quiero llevaros? Fijaros, yo tengo todo lo bifactorial, me deja cosas en el camino que todavía hoy no podemos explicar. La primera y principal es que la mayoría de estudios que han puesto en marcha o que han comprobado la eficacia de estas técnicas, estamos hablando de personas que solo tienen problemas de ansiedad. Hay poquitos estudios en proporción, no digo que haya pocos en términos absolutos, pero sí que es verdad que en proporción hay menos estudios que relacionen el tratamiento de ansiedad en trastornos específicos, en comorbilidades, quería deciros. ¿Por qué os digo esto? Porque ahora os vais a dar cuenta, el modelo bifactorial deja por explicar por qué, extinguido el miedo, persiste la respuesta de evitación. Y esto es muy fácil de ver en algunos pacientes. Yo ya sé que esto no me da miedo, pero por si acaso, esta prevención no es capaz de explicarle el modelo bifactorial. Tampoco puede explicar que puede existir miedo, pero bueno, ya soy capaz de aguantarme, ya no tengo respuesta de evitación. Me expongo, pero mi sensación, mi respuesta fisiológica sigue estando en alerta. No disfuncional, puedo funcionar, pero sin embargo sigue estando. Y claro, todavía hay dos factores más que incluso han recibido la categoría de teoría. Hay una teoría de la señal de la seguridad que nos explica, intenta abordar por qué se reduce la ansiedad si a lo mejor es que te estás aproximando a una situación que te produce calma. No es tanto que has eliminado el miedo, sino que, bueno, aquí estoy seguro. Puede ser, pero es que la última teoría, y aquí me tapa a mí el chat aquí ahora, ya nos está diciendo el estímulo fóbico no es un estímulo condicionado que señala peligro, sino que actúa como estímulo discriminativo, es muy parecida a la señal de seguridad. Para ejecutar, en cambio, no se fija tanto en la señal de seguridad, sino en la señal de ejecución, para ejecutar la conducta de evitación. Es como vale, ya puedes hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ve reforzada la reducción del estímulo incondicionado, no por la reducción del condicionado. ¿A dónde quiero llevaros con esto? Que esto es todo muy básico, de psicología básica, y venimos y lo queremos enmarcar en un contexto de clínica. Yo tengo que tener claro cómo funciona el cerebro humano para saber luego, porque hay veces, si funciona o no funciona lo que me quieren decir los estudios y las técnicas. La eficacia de una técnica radica en esto. Cuando yo veo a mis chavales con TDAH, con dislexia o con dificultades de aprendizaje en general o con trastornos del espectro del autismo o con discapacidad intelectual, veo que ni siquiera estas explicaciones me dan respuestas a reacciones que yo puedo observar en mis chavales. Y ahí es donde os digo que muchas de estas explicaciones y modelos teóricos se basan en modelos de adultos y en modelos con poca comorbilidad. Pero cuando hablamos de comorbilidades profundas, como son las que marcan los trastornos del neurodesarrollo, pues esto a veces vais a ver que se nos va a quedar corto. ¿Vale? Entonces, fijaros bien, ¿hacia dónde vamos? Yo tengo el tratamiento, que son técnicas cognitivo-conductuales, parece que siempre son eficaces, pero un aspecto fundamental en el contexto infanto-juvenil que no podemos menospreciar y que vamos a tener que integrar
la mayoría de las veces, especialmente en un contexto de trastornos del neurodesarrollo, va a ser también el acompañamiento de un tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que exponer a la persona, al menor, a un estímulo aversivo que odia, que le da pavor. Si yo le dejo sin ese salvavidas, que es el escape o la evitación, lo que va a suceder es que no estará preparado, le puedo crear un trauma, ¿verdad? Esto lo tenemos súper claro. ¿Qué ocurre? Que esa preparación previa, esa concienciación de vamos a trabajarlo, que parece fácil decirlo en los libros, lo leemos y dices, esto lo pongo yo en marcha, que eso es a lo que quiero llevaros en esta sesión clínica. En menores no es tan fácil. Ellos te pueden decir sí, 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 pero no dimensionan realmente lo duro que va a ser, con lo cual tú como clínico también te cuesta a veces dimensionar si están preparados o no. Por eso nos viene bien que un tratamiento farmacológico nos pueda a lo mejor garantizar una cierta estabilidad emocional, ¿vale? Pues gracias a ser un ansiolítico, a veces también antidepresivos, que ya me permitan tener el cuerpo un poco preparado para esa exposición que van a vivir. Ellos no dimensionan lo difícil que es esto. Y si a mí no me lo enseñan, yo tampoco voy a saber hasta qué punto está preparado el individuo. Pero es que además no tenemos que perder de vista que ellos no han elegido pedir ayuda normalmente. Es muy raro encontrarse a un menor, y más en el contexto de trastornos del neurodesarrollo, que pide ayuda por estas cosas. Vienen llevados de la mano de los padres. Son los padres los que dicen, para esto pedí más ayuda y verás cómo se va. Pero ellos no son los que son voluntariamente recibidores de esa ayuda. Vienen y nos miran como diciendo, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Qué ocurre? Que empezamos con un ejemplo, ¿vale? Lo vamos aterrizando. Si yo, por ejemplo, tengo fobia a la lluvia, fobia a los globos o fobia a los petardos, ¿vale? Es que coincide que en Valencia ya empezábamos las fallas. Y esto es algo que sucede todos los años. En esta época, cuando ya hemos estado en pandemia y no había fallas, han respirado muchos niños, pero ahora que venían las fallas otra vez, pues está en el aire el miedo a los petardos. Entonces, fijaros, si yo tengo un caso de un niño de 10 años, estamos en quinto de primaria, y solo me viene con este cuadro, es muy fácil, muy probable que sí que venga con ganas de, vale, me quiero quitar esto, es que no puedo salir a la calle, es que no sé si va a llover, es que no me gustan los globos. Y es más fácil, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo haríais? Pues aplicando lo que nos dicen los manuales, ¿verdad? Se hacen todos los pasos, por ejemplo, de la desensibilización sistemática, que es la que está más programada, y con una probabilidad de éxito espectacular. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que yo os traigo una cita de Meltzoff. Meltzoff seguro que no suena mucho por el nombre, pero es de los... igual hay alguien que sí, y me encantaría. Es de los autores que participaron en el descubrimiento de las neuronas espejo, ¿vale? Pero yo la cita que os traigo no tiene nada que ver con las neuronas espejo. La investigación que le puso le puso un poco, le dio fama, ¿no? Él en este artículo hace una crítica, fijaros que es del 84, hace una crítica muy importante porque observaba ya un abuso del uso de técnicas. Oye, como sé que esto funciona, se hace, se aplica y soluciona el tema. ¿Qué ocurre? Que Meltzoff nos dice, os leo la cita, la leemos juntos. Entrenar a una nueva cepa de psicólogos puramente aplicados que se verán obligados a aceptar como acto de fe lo que se les dé, sin ser capaces de evaluarlo o avanzar en ello, es el camino certero a la mediocridad de la profesión. El entrenamiento en investigación transmite un modo de pensamiento, enseña cómo ser inquisitivo y escéptico, cómo pensar con lógica, cómo formular hipótesis y cómo analizar estos datos y extraer inferencias de ellos y cómo hacer una presentación equilibrada de los hallazgos. Estas son habilidades que ayudan a los psicólogos profesionales a elevarse por encima del nivel de técnicos. Hasta aquí, ¿qué ocurre? Si yo os presento el contenido, y esto es una crítica que hago a la profesión,
¿Cuántos manuales de técnicas tenéis en casa todos los que estáis aquí? No sé, es que me lo puedo imaginar. Yo os podría enseñar mi estantería sin ningún problema. En la carrera tenemos asignaturas específicas de ello. ¿Qué ocurre? Que el salto que hay que hacer para entender, dejando esa técnica, a cómo luego lo tengo que aplicar yo a cada individuo, esto no lo estamos... Corremos el riesgo de no hacerlo bien si no me fijo exactamente en cuál es la utilidad clínica para este paciente. Y aquí viene la dificultad de este caso que os traigo, ¿vale? Si yo solo aplico técnicas, corremos ciertos riesgos que cobran mayor importancia cuando estoy en casos complejos, donde no va a ser tan fácil aplicarlo y donde la eficacia no ha sido tan estudiada. La eficacia de las técnicas, quiero decir. Nos vamos a obsesionar los profesionales en los pasos que requieren y venimos con, hoy toca hacer el paso 1 con mi paciente y de hoy tiene que salir, ya me lo he preparado, pero claro, ¿cómo está mi paciente hoy? Pero es que el manual dice que los tengo que hacer seguidas por el impacto que tiene. Por eso cuesta tanto hacer investigación e intervención en psicología, porque es muy difícil que salgan las sesiones exactamente iguales. La rigidez en su aplicación hace que también cree una expectativa de una respuesta determinada del paciente. Y si no se ajusta la respuesta del paciente a lo que dice el manual, no os quiero ni contar cuántas veces tengo esta discusión, porque durante el máster, cuando hacemos las clases, obvio que hacemos casos clínicos o planteamos ejemplos y de repente tenemos muy claro cómo se acaba de explicar el contenido y de repente dices, aquí que ahora cómo lo haría. Es que ahora no sé cómo hacerlo, porque el niño no me está funcionando. Parece que le tengo que insistir 14 veces más. No sé si me estoy pasando. Ya no constan en manual. Claro, esto hace que yo también como profesional adquiera a lo mejor un perfil frío, distante. Y eso va a ir en detrimento del vínculo con el paciente. Voy a tener a lo mejor un cariz muy autoritario, especialmente cuando estoy trabajando aspectos que incluyen el castigo. O a lo mejor adquiero un perfil neutro, pero ya sabéis, por el experimento de Still Face, ese experimento de la cara neutra genera estrés. Genera estrés las caras neutras. Si yo no le ayudo al adolescente o al menor a saber qué estoy sintiendo y me pongo muy neutra por ser muy clara y muy objetiva, pues a lo mejor no se me entiende bien y se me entiende como distante, o peor aún, ¿no? Que es el último escenario. Se me percibe con matices ambivalentes. ¿Qué ocurre? Que quien supuestamente me cuida, que me está diciendo que me va a cuidar, que es mi psicóloga, resulta que ahora me va a hacer daño porque me va a exponer a mi estímulo fóbico. O sea, ¿qué conclusión quieres que saque normal de todo este aprendizaje? No es fácil de digerir esto por un adolescente. Y ya el colmo es cuando aplicamos técnicas y se nos instaura un discurso de que algunos pacientes son resistentes. Es que o no funciona la técnica o es que no deja que le ayudemos. Porque claro, estamos dando por hecho quizá que el método es infalible, pero es que a lo mejor no hemos hecho un buen análisis de cuál es la utilidad clínica o cómo lo podemos aplicar en este caso en concreto. ¿Qué información he pasado por alto? ¿Necesitamos entonces manuales específicos para cada trastorno? Esta es una pregunta que yo os voy lanzando estas preguntas, tomaros nota a lo mejor si os hacen reflexionar, pero es que creo que sí que son importantes y la sesión de hoy yo sí que venía un poco a provocaros con esto, porque entonces ahora calculad todas las combinatorias que podríamos tener de comorbilidad del neurodesarrollo, TDAH, todos los 3 subtipos, más todas las dificultades de aprendizaje, más los diferentes grados de inteligencia, combinaciones, más comorbilidades con trastorno negativista desafiante, trastorno de conducta, TEA con o sin discapacidad intelectual, con o sin dificultades de aprendizaje, con o sin comorbilidad con TDAH, trastorno negativista, trastornos específicos del lenguaje y sumamos. Yo os digo, hice una vez el cálculo para el TDAH y las comorbilidades más que tenían más prevalencia y salían como 2 billones de personas diferentes íbamos a encontrar. Eso quiere decir que es improbable que encuentre 2 personas iguales con TDAH. Entonces, ¿por qué exigimos manuales de
tratamiento de fobias para niños con TDAH, tratamiento de fobias para niños con TEA, tratamiento de fobias. Igual es más necesario que entendamos realmente cómo funciona, qué puedo hacer con este caso, qué no está entendiendo, qué no he entendido yo del caso y entender realmente la utilidad clínica de lo que he hecho, de lo que hemos hecho juntos, si eso ha impactado o no. Porque entonces a lo mejor entendemos por qué fallan tanto, entre comillas lo de fallar, las técnicas en casos como el TEA, ¿vale? Es importante, aquí esta frase me gustaría destacarla, es importante comprender lo que el paciente aprende, pero también lo que no aprende. Esto nos da mucha información. Si yo estoy intentando crear una asociación nueva y la asociación nueva no se produce, no puedo atribuírselo al paciente. Esto es muy obvio, pero tenemos que tenerlo muy presente, porque voy a sacaros el caso o los casos y vamos a ver que tan fácil no es. Vale, vamos a ello. Entonces yo tengo estos riesgos y si yo ahora lo aplico a escenarios más complejos como el TEA, ¿vale? ¿Qué puede suceder? Repasemos el TEA brevemente, ¿vale? Porque no es la ponencia, se nos va el tiempo. Yo tengo un trastorno que se estructura en dos bloques de síntomas, problemas en comunicación y problemas en rigidez. ¿En qué sentido? Pues los problemas en comunicación social e interacción social los vamos a ver en dificultades en reciprocidad socioemocional, conductas comunicativas no verbales y desarrollar o mantener y comprender relaciones personales. No, van a tener dificultades en los tres planos. También van a tener problemas de actividades o intereses particulares. Por un lado van a ser estereotipados, es decir, poco conectados. Fijaros en esto, poco conectados con el momento, sin funcionalidad. Pueden ser de movimiento, pueden ser frases, incluso el uso de objetos. Vale, vamos a encontrar un patrón inflexible, rígido, mucha rigidez mental en cuanto a, por ejemplo, rutinas, patrones de cómo se tienen que hacer las cosas, de expectativa del funcionamiento del mundo. Voy a tener una restricción obsesiva a la hora de abordar muchas áreas de mi vida. No os quedéis solo con la versión clásica de me gustan los coches, solo hablo de coches, solo hablo de dinosaurios. Y luego encima voy a tener, esto es mucho más, hay mucho más matiz, por eso os he traído también el TEA nivel 1. Luego también puedo encontrarme con que en algunos casos, que no siempre, me puedo encontrar con hiper o hiporreactividad en diferentes ámbitos sensoriales, tanto diferentes modalidades sensoriales como, y os he destacado, la propiocepción, el sentido áptico, es algo que en el cuadro de TEA va a cobrar protagonismo. Cómo ellos se sienten cómodos o incómodos con sus propias sensaciones o cuál es ese correlato fisiológico de las emociones, si lo toleran o no. Si están cómodos, lo identifican correctamente o identifican, me está pasando algo y no quiero sentir esto así. Esto es muy de TEA. Vale, entonces, no olvidemos que este serían el criterio A y el criterio B, pero tenemos un criterio C. Y esto es muy importante. El criterio C, que pasa desapercibido, lo que hace es ponernos de manifiesto que es importante tener en cuenta la dimensión evolutiva de cómo ciertas características cobran protagonismo en función de las exigencias del entorno y de la edad. No va a ser igual de exigente las habilidades sociales en tercero de primaria que en sexto de primaria o en segundo de infantil, cuando tienen 4 añitos, perdón. Entonces, si esta es la estructura de síntomas, voy como una bala, yo lo sé, pero porque esto ya os lo sabéis. Hoy es solo una sesión clínica de recordatorio. Quiero un poco conduciros. Se trata de un trastorno con una prevalencia de en torno al 1%, con una prevalencia simétrica, 4-1, más en varones que en mujeres. ¿Qué ocurre? Si yo tengo todo esto en cuenta, además voy a ver diferentes niveles de severidad. El caso que aquí hoy nos trae es el nivel 1, que antes recibía el nombre de síndrome de Asperger. Además tenemos que especificar ciertos aspectos ya en el DSM-5, ¿verdad? Con o sin discapacidad intelectual, afectación del lenguaje y si hay asociación con patologías médicas, genéticas o factores ambientales estudiados o descritos, ¿no? Si se tiene registro de ello médico, con y sin catatonia. Bueno, hoy la sesión está más dirigida a los TEA nivel 1, al perfil
que difícilmente muchas veces se le pesca. El que es leve, pero no deja de ser TEA nivel 1. El que nos va a despistar, porque va a tener discurso, va a tener comunicación, va a tener sonrisa, va a tener emociones muy claras, las va a expresar, las va a entender, pero aún así es TEA nivel 1. Entonces, ¿qué ocurre? Mirad, el TEA nivel 1 lo va a tener todo afectado porque para eso es TEA. Lo que ocurre es que no tendrá aleteo, muy probablemente, pero tendrá otras estereotipias. Tendrá una manera de hablar muy enlatada, de fórmulas que no encajan, las usa por sistema o tiene unos gestos artificiosos, una pragmática del gesto que la ves afectada. Entonces, yo os hago una lista. ¿Se ajustan estas conductas a un perfil TEA? Será literal en la comprensión del mundo y en el uso del lenguaje. Yo creo que voy a ver de reojo el chat porque yo espero ver la respuesta clara, ¿vale? Esto lo esperaríais ver estas conductas en una persona con TEA1. Esta rigidez en la comprensión del mundo, en la expectativa de su funcionamiento, tendencia de pensamiento radical, esto es así siempre. Siempre va a ser así. Es que tú me dijiste que esto se tenía que hacer así. Va a haber una estructura de seguridad afectiva alterada. No se sienten seguros del todo, con lo cual hay como una especie de apego inseguro. ¿Por qué no se acaban de crear ese vínculo? Se sienten arropados, es muy difícil. ¿Saben a quién acudir? Sí, pero no hay esa profundidad en el apego. No hay esa profundidad en la confianza. ¿Esto lo identificaríais en un TEA nivel 1? Sí, perfecto. Seguimos, ¿eh? Estoy pendiente por si hubiera algún no, que esto es lo que me... A ver, imaginaos, los he puesto todas fáciles, pero por si acaso alguien dijera que no. Intereses restringidos de carácter obsesivo. Vale. No voy a ir al caso fácil de solo le gustan los dinosaurios. Imaginaos que mi obsesión es los estudios. Esto puede ser un interés restringido, puede tener carácter obsesivo el interés por los estudios, por supuesto, porque es que a lo mejor me llevo los apuntes a la ducha, es que me llevo los apuntes a todas partes, es súper importante, bloqueo mi vida por estudiar. Ese carácter obsesivo, el no saber hacer diferentes cosas en la vida, esto es complicado y esto es muy de TEA1. Habilidad narrativa desajustada. ¿En qué sentido? Os he de exceso de racionalización. Dificultad en la regulación emocional. En escenario de elevada intensidad. En una intensidad media-baja pasan desapercibidos, es un niño fácil, cómodo, incluso, oye, chistoso puede llegar a ser, pero como sube de intensidad la fiesta, ya empezamos a encontrar dificultades en la búsqueda de la calma, ellos solos no se calman tan fácilmente, les cuesta mucho relativizar, me voy a fijar en otra cosa buena que sí que ha pasado. No acaban de gestionar bien la temporalidad de las emociones, muy baja tolerancia a la frustración. ¿Todo esto lo podemos encontrar en un perfil TEA? Yo creo que sí. Dificultad en el contagio emocional inducido por otros o autoinducido. ¿En qué sentido? Pues yo no estoy muy animado, pero me voy a animar porque quiero mejorar el día. Eso es un autoengaño. Pero ellos pecan de hiperrealismo. No, es que hoy no me ha salido bien el examen. Hoy estoy mal y es hiperrealismo y rigidez mental. Todo tiene muchas lecturas, no es una línea recta. Cualquier fenómeno de esto se puede explicar por diferentes componentes cognitivos, como podéis comprobar. Y la hiperfocalización o el déficit en funcionamiento ejecutivo. No regulo bien cómo se maneja ese foco atencional. A veces por hiper y a veces por hipo. Y una muy interesante, ausencia de metacognición, ausencia de análisis de mi propio pensamiento, autorreflexión o llevado al defecto, ausencia de autocrítica, hasta el punto de ser una conducta evitativa quizá, ¿vale? De no reconozco el error. Sé que lo he hecho, pero no lo reconozco. Aquí hay otro nivel, porque ya es esa rigidez de discursiva que me atrapa el contenido. Pero yo creo que podéis fijaros que podría seguir. Yo creo que todas estas dicen falta de empatía, frialdad.
a lo mejor es lo que interpretamos nosotros. Rita, esto a veces no se sabe muy bien qué es antes. Esto es muy importante porque ellos sí tienen emociones, las tienen y les impacta a su manera las emociones de los demás. Eso es empatía. Lo que ocurre es que no les dura lo suficiente como para que a lo mejor tengan una respuesta o no la saben traducir a una respuesta conductual que se ajuste a mí, a mi necesidad, o a la necesidad del otro, por supuesto. O incluso se puede interpretar, el riesgo es que se les interprete como fríos, distantes, egoístas, porque racionalizan todo, dirigen el discurso a sus aspectos, a los que ellos conocen, tienen poca teoría de la mente. Si todo esto lo tenéis claro, que yo voy leyéndoos que sí, os cambio la pregunta. Os la cambio. Este es el reto. ¿Cómo pueden interferir el TEA1 en la intervención en fobias? Y aquí es donde viene la real aplicación del tratamiento de fobias en TEA nivel 1, ¿vale? Cambiamos el caso. Os añado otro caso con más dificultad. Tengo un niño, TEA, con nivel 1, con 10 años, y tiene fobia a todo esto. ¿Cómo arranco? ¿Cómo va a impactar cada una de esas cosas en la aplicación de la técnica? ¿Vale? Porque ya os digo yo que no va a ser tan fácil como en el caso 1. Vale, vamos a ello. ¿Cómo interviene? Y lo he hecho, os lo he dejado una a una, ¿vale? Yo creo que así, si os lo leéis despacio, de lo que se trata es que a mí me gustaría que entendierais. Jolín, es que me he leído las técnicas, las he aplicado y no funcionan. Bueno, es que a lo mejor no has conjugado las dos cosas. Si yo sé que la persona que tengo delante tiene el defecto de literalidad en la comprensión del mundo, yo ya tengo que saber que no va a haber imaginación. No voy a trabajar casos hipotéticos. Es que no funciona. ¿Tú te imaginas si ahora lloviese? ¿Qué me va a decir alguien que es hiperliteral? Amanda, no llueve. Ya no funciona. Entonces, claro, la exposición en imaginación no funciona, porque, claro, es que no es real. Es que yo me lo imagino, pero es que sé que no está lloviendo. Y claro, ¿qué pasa cuando encima les planteo? Bueno, pues les aplico realidad virtual, que es una exposición, pero resulta que me dicen, ¡ay, qué guay! Porque es como un videojuego. Entonces, claro, yo ya sé que no es real. Vale, házmelo. Hombre, pero si yo lo hago porque le he visto como engage, ¿no? Que se dice, le he visto así como motivado. Qué guay, pero sé que no lo está haciendo, o sea, yo sé que la tarea la está afrontando con temor porque está previendo la exposición que va a tener. Cuando la aborda como un juego y no le da importancia, sé que no va a ser eficaz la técnica. ¿Vale? A ver, ¿alguna duda aquí? Vale, seguimos. Si sé que es rígido, ¿qué me va a pasar? Sé que me va a costar, pero costar mucho identificar ese gradiente necesario para hacer la exposición progresiva. Porque claro, además pasa otra cosa, y es que como son rígidos, pensamiento radical, esto me da miedo, esto no. Ya, pero del 0 al 10, esa escala no la tienen clara, no tienen ese matiz a la hora de construir esto. Así que me puedo frustrar como terapeuta porque no sale la escalera. ¿Vale? Siguiente. Si no hay una estructura de vínculo clara, damos por hecho, esto es un error súper interesante, damos por hecho que confían en nosotros, que por ser sus terapeutas, esta es muy buena y reflexionadla por favor y reanalizadla. Porque en TEA, nivel 1, es muy difícil de verdad, estar seguro de que esa persona confía en mí. Y a ver, es que a mayor edad más difícil, porque siempre hay una interpretación. Es muy curioso el sesgo. Entonces, podemos especular de por qué eso sucede. Porque investigación al respecto, ya os digo que hay muy poquita literatura, porque hay tantas cosas que estudiar que hay aspectos pues, que se han quedado en el tintero y no tenemos respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Que no va a fiarse de mí. O sea, yo le voy a exponer, me va a coger miedo, quiero que lo veáis. Soy un agente muy aversivo para ese paciente, que es justo lo contrario, no se va a dejar llevar de la mano con facilidad. ¿Qué ocurre? Que cuando yo retire el refuerzo,
que supone la evitación y sienta miedo, doy por hecho que confiará en mí y me dirá, ¡ay, pero ayúdame! No, 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 ya, Amanda. Y se va a fiar de que yo pare. Y no se fían, porque no funciona esa confianza, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay riesgo de que generalice el carácter aversivo del estímulo fóbico al terapeuta y se produce una sensibilización hacia venir a consulta. Entonces están en casa y ya no quieren venir a consulta. La frase más bonita que me han dicho, y la pongo entre comillas, yo sé que a veces mis pacientes ven estos vídeos, yo sé que si lo ven se identificarán. Me dijo este niño de 10 años, Amanda, es que no me gusta porque me haces enfrentarme a mis miedos. Más claro agua, lo tenéis con todas las letras. Haces que me enfrente a mis miedos y no me gusta. No quiero volver a verte. Es así de fácil. Entonces, claro, ¿cómo continúo? La exposición, que yo sé que funciona, no es fácil. Siguiente, los miedos son temas que se evitan, no se tratan. Entonces, yo lo que puedo hacer es usar su debilidad, usar sus intereses restringidos para... buena pregunta, Henry. Buena pregunta. ¿Cómo consigo? Pues ahora verás, con esto. Tengo que usar sus debilidades. Yo tendré que cogerme a todo lo que le fascine y usarlo para crear una tendencia positiva. Pero claro, pensad que es doble riesgo, porque estoy potenciando algo que también me interesa cambiar. Pero por eso, cuando hay tantos objetivos terapéuticos, hay veces que se solapan. Vuelvo a decirlo, si tiene miedo a los globos, voy a usar, y le encantan los dinosaurios, como encuentre globos con forma de dinosaurio, ya os digo yo que los compro en la consulta, porque tengo que ir cruzando los temas. Tengo que crear una tendencia positiva en la consulta con los dinosaurios y de repente trabajar puntualmente la fobia quizá, ¿vale? Voy a ir, estamos adelantando, pero lo veréis. ¿Qué ocurre? Otro aspecto, hemos dicho que tiene una habilidad narrativa desajustada, exceso de racionalización. Pues pasa otra cosa, razonar en frío lo hacen súper bien. Sí, sí, porque esto es verdad, porque yo lo haré así, yo lo haré así. Eso nos pasa con un montón de técnicas en psicología. Hemos depositado mucho el peso en la discursiva de las técnicas, en la elaboración de creencias, en la corrección de creencias, en la construcción de creencias. Pero cuando yo tengo un músculo racional demasiado desarrollado que desequilibra al resto, pasa una cosa, que está lejano a la situación caliente de sensaciones físicas. Claro, eso hace que todo lo que sea discursivo no va a ser tan beneficioso como pensamos, porque nos van a razonar estupendamente. Entonces, ¿qué ocurre? Os pongo este ejemplo también. El punto 6, dificultad para regular emocionalmente el escenario de elevada intensidad. Sé que no van a gestionar bien la emoción de verse el globo delante. Pero yo puedo crear un escenario, una tendencia en otro tono emocional, que es lo que ya anticipaba respondiendo a la duda de Henry, en lugar de vamos a trabajar el estímulo negativo, a ver si fóbico, vamos a hacer otra cosa divertida. Vamos a hacer una cosa divertida. Provoco en la consulta una emoción concreta y en realidad en lugar de exposición, sensu estricto sería implosión. Y ahí expongo a las bravas, casi sin avisar, oye, pues aquí había un globo y no me he enterado. Pero claro, están con la adrenalina de las buenas sensaciones. Pero claro, esto es provocar mucho en consulta. ¿Qué está pasando? Que de repente como son rígidos, no le va a dar tiempo a cambiar tan rápidamente, por muy fóbico que sea el estímulo, y les va a saber un poco en una situación de estoy delante de algo que me da miedo y no me da tanto miedo. Entonces os cuento el ejemplo en concreto. Yo sabía que a este niño una de las cosas que podrían gustarle era hacer cosas de música. Entonces cogí unas partituras de percusión que incluían dos cosas, cantar una partitura y ejercicio de percusión a la vez. No solo eso, sino que incluso cantábamos a dos voces. Ellos cantaban el niño cantaba un pentagrama, yo otro, y los dos hacíamos línea de percusión. ¿Eso qué está haciendo? Es tan exigente la tarea que está muy concentrada. Para hacerla bien hay que estar muy concentrado. El foco atencional está dirigido exclusivamente a la tarea.
He agotado todos los recursos atencionales, con lo cual despejo todas las dudas de que vamos a ver que Amanda me va a sacar un globo. Las despejo. ¿Qué ocurre? Que cuando ya estamos, ¡ah, qué bien nos ha salido! ¡Qué chulo ha sido esto! De repente sí que vamos a hacer esto de los globos. Va a ser más fácil que yo le pase ahí antes de que lo piense, de que, ¿sabéis qué pasa? Son tan rígidos que me da tiempo. Me da tiempo a que haya algo de implosión, de análisis y de retirada del estímulo aversivo antes de que empiece con la angustia de estar expuesto al estímulo aversivo. ¿Qué sucede? Que realmente estamos hablando más de implosión que de exposición gradual. Es una mezcla, porque yo sabré, he construido esa escalera con ellos gradual, pero realmente no les puedo anticipar. Hoy vamos a trabajar tal escalón. Hoy vamos a trabajar, a ver qué escalón trabajamos hoy. Y ya veremos, según cómo nos vea, porque tengo que crear esa confianza y tendré que a lo mejor dedicar tiempo para hablar de por qué no confías en mí. Confiar, ¿qué significa? De verdad que yo te voy a proteger y hay que decirlo de manera explícita para construir ese discurso conjunto. ¿Vale? Venga, seguimos, nos quedan pocas. Dificultad en el contagio emocional. Claro que va a pasar. Que esto va a impedir que cuando yo me alegre mucho y exagere el éxito de jolín, pues sería un globo, no nos hemos enterado. Miro ahí porque veo, me pilláis en la consulta y tengo ahí tengo un tablón de corcho donde poníamos los globos, ¿vale? Y ahora os explicaré cómo hicimos esto progresivo. Cuando no hay contagio, la realidad virtual no es real. No me voy a dejar impregnar por lo que sucede. Entonces, además, es que tampoco, como no se deja impregnar ni de lo bueno ni de lo malo, va a haber mucha dificultad en la auto y la heterocalma. Es decir, en el proceso de que yo le calme o él se autocalme. Va, que no me va a pasar nada. Esto que nos hacemos nosotros para animarnos, ellos no lo hacen. De hecho, lo exigen. Dímelo para que me calme. Pero además, es que no les calma tanto. Entonces, claro, sufren, les estamos exponiendo, digamos que les tiramos al vacío sin paracaídas y se ven así. Por eso hay que cuidar tanto que no tengan esa sensación, porque si no nos acabarán odiando y entonces ya se rompe un poco la magia del proceso terapéutico. Déficit en el funcionamiento ejecutivo, el hiperfoco que os decía antes, como cambiar el foco atencional para ellos es tan lento por rigidez cognitiva, por dificultades en ese funcionamiento ejecutivo, a mí eso me da un margen de tiempo de exposición que tengo que usar. Yo voy a cambiar el foco para romper dinámicas porque ellos no acaban de conectar. Por ejemplo, si estamos ahí aplaudiendo qué bien nos ha salido la canción, pero bueno, es que vamos a hacerlo con 3 instrumentos y con 4, y lo íbamos haciendo la euforia. De repente abro un armario y salen 3 globos, no le da tiempo a salir corriendo ni a llorar. Los ve. Digo, no pasa nada. Y yo acompaño, entonces hago una implosión y hago un refuerzo de la conducta calmada. Oye, pues yo lo recojo, está siendo una exposición y encima tengo que hacer un acompañamiento para que identifique el tono de voz. Oye, ha salido genial y no has llegado a llorar. Tengo que cerrar antes de que surja la emoción negativa para que el refuerzo sea solo de la respuesta, aunque sea en este momento, primera implosión va a ser de perplejidad, porque no, está en shock. Pero claro, yo la puedo reconducir y cambiarle el discurso para que lo dibujemos como que esto es estar calmado. Es esto, físicamente no has llorado, no has chillado, no me has apartado. Es diferente. Cuando hay ausencia de autocrítica o de metacognición, vamos a llevarlo más genérico, metacognición, no hay un discurso claro ni conciencia sobre exactamente qué es lo que me da miedo. Esto me da miedo por esto. Las contingencias no las saben describir bien. Entonces también las creencias erróneas van a ser más difíciles de detectar porque no son capaces ellos de segmentar su conducta y analizarla tan fácilmente. Ahora bien, la suya, porque analizar las de otros son muy buenos, en general muy buenos. Pero claro, cuando yo busco el modelado de, oye, pues si a tu hermano le ha pasado esto, o a tu hermana, o a tu padre,
Ahora resulta que a ti te pasa, ahí ya no lo vemos. Así que claro, me dice, a ver, Maggie, dices, ¿y qué pasa si en el momento de salir los globos uno de ellos explota? Amiga, esto os lo voy a contar ahora mismo, porque sí que me importa. Entonces, os enseño exactamente cuál es la escalera, la fobia, voy a ir con el caso a la vez, ¿vale? Veréis. Fobia a la lluvia. Os digo, este chaval tiene fobia a la lluvia, fobia a los globos y fobia a los petardos. Construye la escalera con él, de aquellas maneras, de 0, escalera de subir cuesta esfuerzo, pues el último peldaño va a ser el más difícil, pensando en esta idea que es fácil para ellos de entender que llegamos cansados porque es difícil. El 0 va a ser algo que no me da miedo y el 10 va a ser algo que me da mucho miedo. Pero claro, cuando llegamos al 10 hay muchos 10 y por eso os pongo otra graduación dentro del 10. Vais a ver que hay huecos, porque los huecos no sabíamos qué poner. Y me decían, pues no, ya pierden la magia de, pues pon esto, pues pon lo otro. Eso no es la actitud que yo quiero en la construcción, porque estamos hablando de cosas que dan miedo, pero se lo llevan al terreno racional y ya no conectan. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo ahora combino todo lo que hemos visto ahora con esta escalera de lluvia, decidme si no llueve, yo como demonios trabajo esta escalera. Porque todo lo que yo haga que no sea real, no va a funcionar. Tengo la suerte o la desventaja de que mi consulta da un deslunado y hay unas bajantes de agua. Entonces, hay veces que cae mucha agua de los pisos de arriba. Esos momentos, yo podría estar hablando de, a lo mejor, de técnicas de estudio, en ese momento salía un chaparrón de agua, lo usaba para este objetivo terapéutico, porque desgraciadamente, por si no lo sabéis, tenemos un tiempo de sequía, para mi desgracia, que no ha podido exponerse esta criatura a la lluvia. Hemos iniciado el tratamiento farmacológico para, en la época antes de las lluvias, para cuando llegaran las lluvias, poder hacer una exposición adecuada y no ha llovido, no ha llovido. Estos son dejes también, como tenía otras fobias, sabía que si podría trabajar la que a lo mejor sí que puedo manipular yo, a lo mejor construiríamos esa sensación de fortaleza y podría servir. Y así, así. Entonces, en lugar de empezar por la fobia a la lluvia, que yo no puedo controlar tanto, porque yo me puedo traer hasta un palo de agua, pero se me dan de la risa, chicos. Me dicen, hombre, pero es que esto no es verdad. Sí, suena, pero no entran en la magia. Nosotros nos dejaríamos seducir y nos aceptaríamos cualquier sugerencia, pero un TEA nivel 1 no. Entonces, globos. ¿Y qué hacemos con los globos? Os he puesto en rojo a los que hemos ido rellenando, pero deducido, no una vez fácil, o sea, no porque lo hayamos hecho del tirón. Ya veis que encima hay 2 10 también. Vale, básico, entender que hay veces, este tipo de negociación es ABA, no exactamente. El ABA, a ver, todo al final es estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, antecedente-consecuencia, siempre, todo eso es conductismo, pero cuando estamos hablando de procesos como el miedo y de contingencias emocionales, y añadimos aspecto cognitivo. Evidentemente no es la versión, la interpretación de Skinner ni de Beck en origen. Estamos haciendo interpretaciones donde el contexto importa, por ejemplo. Entonces, sí, guarda cierto paralelismo. Entonces, yo tengo esta fobia a los globos, montamos esta jerarquía, como podéis ver, y lo que conseguimos es, bueno, pues vamos a jugar a cosas súper chulas, pero yo voy a poner en el tablón de corcho de la consulta un globo hinchado. Solo la idea, simple idea de hablar de esto, saber que hay un globo en el armario, son los rojitos que tenéis ahí, era motivo de llorar, de temblar, de temblarle el mentón. Eso era nivel a lo mejor 9, pero él lo puso más o menos en un 5, porque los otros ya estaban, fijaros cómo estábamos. Entonces tuvimos que hacer esas progresiones. Si yo hubiera contado, porque me preguntáis, ¿cuánto tiempo? Yo, fijaros, decirle, tengo un globo en el armario, pero está hinchado o deshinchado. Si no entro, no lo quiero ver. No me hacía falta ni tenerlo. Solo informando la amenaza ya era suficiente. Pero luego esos son 2 minutos. Si solo cuento lo que ha sido la exposición, yo luego tengo que pasar un estímulo positivo.
absolutamente positivo. Le puedo echar una partida al parchís, puedo hacer música, podemos saltar, podemos hablar de otras cosas divertidas, pero la exposición ha durado muy poquito. Si yo junto todas las exposiciones realmente que ha supuesto para este crío, teniendo en cuenta todo esto, un día que hicimos música, o sea, hemos pasado, fijaros, 2 minutos que dura decirle que tengo el globo en el armario. Otro día que lo dejo hinchado, pinchado en el globo, en el corcho, pero pasa así, ni lo quiere ni ver. Y no hacemos nada con el globo. Y aguanta. Podría ser una exposición de toda una hora, podría ser. Otra sesión, si os las cuento, no son más de 4 horas. En 4 horas se ha zanjado la exposición. Porque la siguiente sesión es haciendo mucha música y mucha fiesta, hay un globo y le digo, ¿lo pinchamos? Ya que estamos ahí súper bien, lo pinchamos. O mira, no, vete fuera y le protejo yo. No, vete fuera y lo oyes desde fuera, sabes que lo voy a pinchar. Yo te aviso, 1, 2 y 3, ya la 3 la pincho. Y me mira, no hace falta que me vaya fuera. ¿En serio? ¿Quieres que lo hagamos juntos? Hasta lo puedo pinchar yo. A lo mejor hemos pasado ya 3 pasos. Ha funcionado, que se siente seguro, pero porque viene también, no lo perdáis de vista, con la adrenalina del espectáculo que hemos hecho musical. Lo pincha, en la siguiente sesión hacemos una cosa que en Valencia llamamos globotá, ¿vale? Os lo voy a poner en el WhatsApp porque esto es muy valenciano. Esto está guay. Igual que tenemos mascletas, hacemos globotas, porque se trata de llenamos un corcho de la pared lleno de globos y con chinchetas hacemos el ritmo para pinchar los globos. Ya el sobreaprendizaje es, hazlo en casa y me mandas un vídeo en el WhatsApp de la mamá. En total no son más de 4 horas de exposición. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido un papel, en resumen, ha habido un papel activo del terapeuta, corregulando, modelando. Hemos entendido el paralelismo y la dificultad entre no abusar del análisis de emociones y entender la vivencia de las emociones y guiarla. Y sobre todo hay que tener una visión global. Pero es que a mí no se me olvida que el título de la ponencia era ¿y esto con la frustración cómo se gestiona? Pues fijaros, vuelvo a haceros lo mismo. ¿Cómo? La misma pregunta, ¿cómo puede interferir el TEA nivel 1 en la intervención en frustración? Teniendo en cuenta todas esas dificultades que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? ¿Qué ocurre? El ejemplo, tengo una niña, una mujercita de 16 años, TEA nivel 1, con un problema de la frustración muy grande. ¿Qué le supone frustrarse a ella? Bueno, ahí hay un montón de adolescentes, me diréis, pero su caso es muy intenso. ¿Qué le genera frustración? Toda esta lista de cosas, como os podéis imaginar. No tener razón frustra mucho, es muy racional, muy crítica con los demás. La autocrítica, informar de errores que sin que nadie le señale, reconocer errores, toda esta lista, todo esto le genera mucha frustración, auténtica rabia, pero rabia a niveles que la lleva a tener explosiones agresivas, que ya del nivel de 16 años, si ya el de 10 ya nos da susto porque es la evolución natural, por eso es tan importante trabajar la frustración. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras yo sé que esto le provoca frustración, yo no voy a poder trabajar la frustración si no la tengo. Yo no puedo trabajar el miedo si no provoco el miedo, pues con la frustración igual. Eso quiere decir que esto va a ser el objeto de exposición. Yo voy a tener que exponer a mi adolescente a cualquiera de estas, previamente habiendo dicho, te voy a frustrar. Hombre, si me lo dices ya no me va a funcionar. Siempre funciona porque les atrapa el contenido. Ahora bien, es más difícil esto que las fobias. ¿Por qué? Porque la frustración, si veis la lista, integra aspectos como conocimiento de normas sociales, el estilo comunicativo, la facilidad con la que nos vamos a malinterpretar la frialdad emocional, las prioridades desajustadas, la dificultad en regulación emocional. No va a haber una buena comprensión de qué significa la humildad, ser orgullosa, el control de la ira. Es decir, ya no solo hay un estímulo que me provoca miedo. Trabajar la frustración incluye muchas más cosas. Entonces, claro, sí o sí, la habituación, yo creo que lo estáis por vivir momentos nuevos con ella en la consulta.
vivirlo juntas, para que no sea hablar de terceros y analicemos nuestras vivencias o revivir momentos pasados. Lo que ocurre es que en los momentos pasados con otras personas, como puede ser la familia, como están ellos, acaba siendo una pelea. Porque no, pero es que ya lo ha hecho por eso, no es que él lo ha hecho por esto. Y si estamos todos, se convierte en una discusión de a ver quién tiene razón, en lugar de que ella entienda que tenemos que ser capaces de hablar de algo que no ha entendido, de algo que no tenía razón, de algo que no ha hecho bien. Y claro, esto con 16 años es marciano, me vais a permitir el adjetivo, marciano, porque es antinatural. Hay que explicar tanto que para mucho el discurso natural. Y claro, por eso es tan resistente al cambio este tipo de conductas, especialmente en TEA. Entonces, ¿cuáles son las semejanzas entre el tratamiento de fobias y la frustración en TEA? Que las tenéis súper claras. Fijaros, hay uno de los autores que más ha trabajado el tema de las fobias en menores, que se llama, de apellido, ahora os lo diré, espera que lo tengo aquí, Olendik seguro. Olendik es un autor que tenéis que tener de referencia. Pero claro, él mismo se da cuenta de este paralelismo y que no hemos investigado bastante, porque la exposición es al final el mecanismo por el cual ellos tienen que aprender a vivir, y en el contexto TEA se da cuenta de que ni lo hemos investigado ni sabemos exactamente mecanismos rápidos. Él es el que propone, por ejemplo, tratamiento de fobias en 3 horas. Pero es que, sensu estricto, es lo que me ha pasado con el caso de 10 años. Yo no me lo planteé de inicio así, porque me parecía muy poco realista. Ahora, de exposición real, sí que sé que se han cumplido las pautas que este autor propone, porque no requiere tanto tiempo. Y al menos en este tipo de paciente, cuando es una fobia y no añadimos más traumas ni más complejidades, que ya es bastante tener TEA nivel 1 y fobia. Algo que me interesa mucho, que añado nuevo a lo que hemos analizado antes y ya pasamos a leeros y a escucharos, es que estas frustraciones o estas fobias no suceden una vez a la semana. Justo las vamos a analizar en terapia. Esto es absolutamente artificial. Entonces, lo importante para que un niño generalice, a veces incluso nos tendremos que plantear vernos 2 veces por semana o tener tal contacto con la familia que ayudemos a la familia a que haga de coterapeuta, incluso de terapeuta, y nosotros casi ni ver al niño, porque hay que ir a utilizar los escenarios que naturalmente salen en el día a día. Porque pensar que esta exposición, con solo la exposición en terapia, va a ser eficaz, hombre, si sumamos, complementamos el ejercicio con la familia, pues la velocidad es muy importante a la que se adquieren estos conocimientos. Ahora bien, explicar a los padres que hay que exponer al niño, pues chocamos ahí con las ganas de sobreproteger que tenemos en este perfil. Sí que tenemos todavía mucha sobreprotección, pero ya no solo esto, es que hay que también entender cómo van a reaccionar los adultos. Si ya nos cuesta a los terapeutas tener el talante para aguantar ciertas reacciones y no caer en la bronca con ellos, tenemos que entender bien cuál es el perfil de reactividad emocional de la familia para ver si cuento con ellos o no. Y insisto mucho, en estos casos el apoyo farmacológico es fundamental. Si no está, se va a cronificar y se va a malinterpretar mucha parte de la terapia porque va a tener un efecto aversivo hacia el terapeuta. Y hasta aquí la exposición por lo menos. Exacto, Thomas Elindek. Sí. Mirad, en la presentación tenéis también literatura, ¿vale? Y si alguien no tiene acceso a alguno de los artículos, pues me decís, que no tendré ningún problema en mandároslos, ¿vale? ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate
de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.